Muy buen día a todos. No sé si nos alcanzamos a saludar, pero muy buen día y la verdad que siempre que llega este momento en donde ya sabemos que las cosas se están terminando y cuando dan el anuncio en la cocina de que hay que limpiar las habitaciones, es como que siempre te queda, o por lo menos a mí, una cosita, pucha, ya está terminando todo. Pero en realidad no queremos terminar, queremos seguir, queremos participar y disfrutar un ratito más. Así que yo quiero tomar unos 5 a 7 minutitos ahora para contar una historia que tiene, o que en realidad eh, quiero compartir con ustedes y después ya vamos a hacer una actividad de charla, de grupos, de trabajo en equipo. Cuando llegó la invitación y el título de lo que serían las charlas o el motivo del encuentro de ustedes, me quedé pensando justamente en ese título, la misión y en mi entorno, y todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia local en el lugar en donde la iglesia está plantada, ¿sí? Pero como todos sabemos, la iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros cuando nos plantamos literalmente en un lugar, cuando nuestras vidas son vidas de testimonio, cuando aún quizás no diciendo absolutamente nada, lo que mostramos, lo que compartimos, lo que somos con nuestros hijos, con nuestras mascotas, con el cuidado que tenemos de la casa, con la ecología que manejamos o no, habla mucho de realmente quiénes somos, ¿no? Y habla mucho de, y siguiendo un poco la línea de lo que plantearon recién en el momento de adoración y de alabanza, lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas, ¿no? Este amigo, como decían, que va con nosotros a todos lados, pero que está presente y que transforma profundamente cada uno de nuestros corazones. Pero cuando pienso en la misión en mi entorno, nuestra cabeza también piensa en más allá de mi entorno. ¿Qué pasa más allá de el barrio en donde la iglesia está? ¿Qué pasa más allá en donde otras iglesias, amigas, conocidas y con quienes compartimos, está? ¿Qué pasa más allá en donde la iglesia no está todavía? Porque la realidad dice que hay un montón de lenguas en este mundo que todavía no tienen porciones de las escrituras. Hay un montón de personas que no conocen de Jesús y que, así como están las cosas, no van a llegar a conocerlo, no van a poder disfrutar de este Dios, como decía nuestra hermana recién, que saca lo mejor de uno mismo, de nosotros, que transforma nuestras vidas, que cambia, que nos da sentido, que nos orienta y todo lo demás. Así que quiero contar una historia muy chiquitita y vamos a ir pasando algunas fotos. Esta historia nos remite a los primeros años del siglo pasado, al 1917, 1918, en donde un hermano nuestro llamado James Ribble de Estados Unidos empieza a pensar o quiere ir a una de las regiones más oscuras del mundo, y entiendan bien esta frase, oscuras en términos de pecado, oscuras en términos de lo que realmente estaba pasando, y toma la decisión, vamos a ir pasándolo así sin volvernos locos, toma la decisión de ir a un lugar que hoy estaría conformado por un territorio en donde está la República Central Africana, parte del Congo, un poco parte de Chad, y comienza a predicar el Evangelio a personas en contextos de una situación muy, muy difícil. Estas situaciones muy, muy difíciles tuvieron que ver con pérdida de personas, con la situación de pasar por momentos extremos de enfermedad para muchos de los que estaban allí. Esta situación tuvo que ver con, a veces, la carencia de alimentos y de cosas que en realidad a veces no estaban disponibles. Pero piensen, estamos hablando de 1917, 1920, hasta 1923, en donde este hermano toma la decisión realmente de armar hasta su propia familia en este lugar y compartir con estas personas el mensaje de Jesús. En el contexto político, el mundo en ese momento estaba siendo gobernado por algunas potencias. Ustedes seguramente han recordado esto o han visto alguna vez en la historia. Y esas potencias que gobernaban el mundo otorgaban permisos o quitaban permisos para llegar a este lugar, África puntualmente,
en donde, si ustedes recuerdan, eran muchas colonias dependientes de países europeos, fundamentalmente. Así que este hombre, Gribble, no las pasó muy bien, siempre tuvo conflictos con el gobierno, siempre tuvo dificultades para conseguir permisos, aún para instalarse y poder vivir en lugares, ahí paramos, en lugares especiales. Finalmente termina muriendo después de unos 8 años más o menos de haber entrado a este lugar en donde él había comenzado a formar los primeros discípulos. Así que tenía alrededor de 33 años aproximadamente, creo que la edad de algunos de los que están presentes hoy, y algunos de nosotros tenemos el doble casi de esa edad. Pero este hombre da su vida para poder servir a otros con el mensaje de Jesucristo. Y ahora quiero una cosita más. Yo no sé si alcanzan a ver el mapa este. Este mapa muestra una especie de densidad de cristianismo. En realidad estuvo hecho más para mostrar islamismo y otras religiones, pero muestra densidad de cristianismo. Adentro de este círculo que ustedes ven acá, a ver si logro, ven que hay una zona como de un color un poco más intenso, ¿sí? La densidad de cristianos en ese sector es sumamente alta y este es el sector de trabajo de esta persona, que solamente logró hacer misiones por algunos años, pero dejó plantadas las bases para que muchas otras personas siguieran yendo, siguieran compartiendo, entregaran sus propias vidas de nuevo como un acto sacrificial para compartir el mensaje de Jesús. ¿Pero por qué cuento esto? Porque para los primeros años del 2000, una chica oriunda de Río Cuarto, que es quienes ustedes están viendo en esa foto, maestra del APEN, y digo maestra del APEN porque hizo absolutamente todos los niveles, y yo sé que ustedes saben de estas cosas porque están vinculados con esta organización que tanto bien ha hecho y sigue haciendo fundamentalmente para los chicos, ¿no? Descubrió en un viaje que hizo a este lugar, un poco antes, que no había trabajo con niños. Uno diría, bueno, pero ¿cómo? No, bueno, no hay. Esa era la realidad, no había. No había maestros para niños. Los niños crecían y cuando llegaban a cierta edad, que eran los 14, 15 años, por la manera en la que ellos se manejan, conceptos tribales todavía, recién en ese momento tenían como una especie de inserción en el contexto de la iglesia y un poco más adultos, 18, 19, 20 años, la edad de algunos de ustedes acá, entonces recién empezaban a estudiar las escrituras y a profundizar y a darse cuenta lo que Dios tenía para cada una de sus vidas. Y Cari dijo, bueno, sería bueno que haya maestros para esos chicos, porque en realidad todos sabemos que en las condiciones en las que se vive en África, muchos no llegan a los 15 años. Esa es la realidad, hay una tasa de mortandad importante. Entonces, hay un montón de chicos que van a la escuela, pero que no conocen en profundidad acerca de Jesús, no tienen materiales destinados a trabajar con ellos, no hacen absolutamente nada con estos pibes. Entonces Cari tomó la decisión de aprender el idioma, es un francés un poco raro, hemos logrado aprender muchas cosas en estos años con ella, y estuvo 13 años viviendo ahí. Las condiciones no son las que tenemos nosotros acá, ustedes se imaginarán. No sé cuántas veces tuvo paludismo, sobrevivió a todas estas situaciones, pero formó a un grupo de mujeres y de hombres que hoy trabajan enseñando niños. Es como una especie de sucursal del APEN, pero en el Chad, por decirlo de alguna manera. Tuvo que contactar líderes, y ustedes piensen, en estos sistemas tan tribales, los hombres dicen lo que hay que hacer, y las mujeres se callan la boca. ¿Está? Nuestra situación en Argentina, como todos sabemos, es totalmente diferente, pero allá las cosas se manejan como se manejaban en otra época. ¿Está? Muchas de las guerras y los conflictos que hay, Cari tuvo que salir huyendo un par de veces, es porque las tribus se empiezan a pelear entre ellas. Y uno dice, no puede ser que ocurra esto. Bueno, ocurre esto. La diferencia es que en vez de arcos, flechas y lanzas, son ametralladoras, ¿está? De las que venden algunos gobiernos para juntar su propio dinero, ¿no? Pero la realidad es esa. Muchos chicos mueren o morían, siguen muriendo, pero no había quien les enseñara acerca del Señor. Esta mujer fue, se plantó en este lugar y por 13 años formó maestros y maestras para enseñar a niños. Obviamente, en medio de toda esta cosa, también adaptó muchos de los materiales que nosotros usamos del APEN, los mismos, las figuritas,
Para los más viejos, los más jóvenes seguro no tienen ni idea de lo que voy a hablar ahora, el franelógrafo, ¿te acordás, no? Pero se hicieron, está en medio de África, no tenés internet, no tenés compu, no tenés un montón de cosas que nosotros disponemos en nuestra cultura y en nuestro contexto. Entonces el franelógrafo seguía siendo como una muy buena opción para poder trabajar y llevar adelante este proyecto. Cari estuvo 13 años allá, volvió a Río Cuarto, de donde ella es, y para fines de 2019 el Señor se la llevó, ¿sí? Con tan solo 50 años. Cuento esta historia y termino de esta forma, no queriendo jugar con sus emociones, de ninguna forma. Hermanos, no estoy llegando ahí. Me va a terminar de costar cerrar la historia porque tuvimos una relación muy especial con nuestra hermana. Pero lo cuento para que pensemos que el Evangelio está siendo necesitado un poco más allá de lo que nuestros ojos ven. Y lo digo por mí mismo esto, ¿no? El Evangelio está necesitando alcanzar lugares, regiones en donde nosotros ni siquiera vemos. Y fíjense esto que nosotros lo disponemos. ¿Cuántos de ustedes han hecho los niveles del APEN? ¿Cuántos? Levanten la mano, por favor. 1, 2, varios. Sí. Todos tenemos por lo menos el primer nivel y nos ha servido un montón en la vida. Todos ustedes, si no lo tienen, podrían buscar de alguna manera contactarse con alguien en el APEN y seguramente podrían cursar el primer nivel por lo menos para poder hacer ese tipo de cosas. Todo lo que nosotros disponemos en algunos lugares del mundo no está disponible. Cada vez que escucho las historias de Ernesto y cuando hablan de la traducción de la Biblia o de porciones de la Biblia en lenguajes de nuestras comunidades, sin irnos al África ahora, ¿no? Solamente pasando la barrera del Chaco, de algunas regiones, y después seguramente vos has contado muchas veces estas historias, pero permitime relatarlas, en donde no tienen una Biblia en su propio idioma. Intenta alabar a Dios en inglés o en francés o en algún idioma que conozcas, te cuesta porque no es lo tuyo, no sale de tu corazón. Ahora lee la Biblia en tu propio idioma, comprendela en tu propio idioma. Tiene sentido y tiene algo que decirte, porque habla de tus propias emociones, habla de lo que sos, ¿está? Podemos cambiar un montón de cosas, pero el idioma con el que nacimos no lo cambiamos. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? No se modifica, sigue siendo el idioma de las expresiones, sigue siendo el idioma del alma, sigue siendo ese idioma con el cual nos vinculamos directa y decididamente con Dios. El mundo tiene una visión que va, o una misión que va, perdón, más allá del entorno en donde nosotros estamos, que se extiende a un montón de otros lugares. Cuando hablamos de misiones, hablamos de 3 cosas, y con esto ya estoy cerrando, simplemente para animarles en algunos desafíos que sé que como iglesia local ustedes tienen. Podemos ir, y no son muchos los que van, pero podemos ir. Y no son muchos los que van porque Dios tiene que llamarlos a una vida diferente, a una situación real, concreta. Pero todos los demás podemos hacer 2 cosas más. Así que en misiones hablamos de ir, hablamos de orar y hablamos de ofrendar. Y a veces parece medio difícil hablar de este último tema, pero es necesario. Todo esto se sostiene a partir de ofrendas. Logramos que Karine estuviera allá por ofrendas conjuntas de distintos lugares del mundo, sumada a la nuestra. Acuérdense que nuestro dólar, nuestro peso en realidad, comparado con nuestro dólar, siempre estuvo por debajo, siempre fue una situación difícil, pero se logró gracias a eso. Ir, orar, ofrendar. Y te dejo estas 3 palabritas para que puedas pensar en ellas. ¿Sí? Ir, orar y ofrendar. La misión en mi entorno y más allá del entorno en el que cada uno de nosotros estamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Lo que vamos a hacer ahora es que ustedes en realidad van a hacer. Yo creo que me voy a sentar por ahí a tomar mate, tranquilo. Ah, pero era de cocina el grupo, chabón. Bueno, no, la idea es hacer lo que se llama un conversatorio. Un conversatorio, seguramente ustedes lo saben, profe de lengua, usted ayúdeme con las definiciones porque yo soy biólogo, no lingüista. Tiene que ver con esto de sentarnos a conversar unos con otros. Y tienen que respetarse un par de reglas por lo menos. Una de ellas es que debo hablar para compartir lo que pienso con los demás y los demás deben escuchar.
¿Sí? Es obvio, lógico, mínimo, necesario de cualquier comunicación humana. Uno habla y otros escuchan. Y en ese conversatorio, como es conversación, es charlatorio, podríamos decir, no sé si estoy violando mucho la regla de nuestra lengua, en ese conversatorio todos tienen que hablar, ¿sí? Entonces, por favor, seguramente, como entre todo grupo humano, hay personas que les gusta hablar un poco más y hay personas que son más bien calladas. Los callados, el pedido es hablen, compartan sus ideas. Los que hablan mucho, resuman, sinteticen. Sé que es un esfuerzo increíble, pero sinteticen de tal modo que todos podamos escuchar. Acuérdense algo que les dije al principio, el Espíritu Santo habla a través de todos nosotros porque vive en todos nosotros, no está en unos con una dosis especial, no existe eso, la Biblia no lo dice en ningún lado. Entonces la idea que hemos estado hablando con sus líderes es que en esos grupos se puedan charlar de las cosas que hemos estado hablando, de las ideas que pueden llegar a surgir, de las cosas con las cuales podemos animarnos mutuamente. Eventualmente, si hay alguna duda, plantearla también y después veremos cómo la resolvemos, pero al menos que podamos hablar y podamos pensar concretamente en cosas que podamos hacer de cara al futuro. Después que salgamos de este precioso lugar, que no me iría, pero después que salgamos de este precioso lugar, hoy a la tarde, ya mañana a la mañana, ¿qué cosas podríamos comenzar a hacer? Y ahora sí.